Bienvenidos nuevamente al canal. En el curso intensivo ahora vamos a abarcar la materia de Historia de México. Principalmente hay que contextualizar el primer tema de la asignatura, que es justo este, el estudio de la historia y su construcción científica, como un paso previo muy importante para que a ustedes no se les haga difícil entender la historia, ¿sale? Muchos aspirantes reprueban estas preguntas porque confunden justamente un evento aislado con una cadena de sucesos o creen que las revoluciones pasan por una sola razón, por ejemplo. Entonces, apoyándonos en algunos autores que se manejan en bachillerato, Daniel Cosío Villegas, Gloria Delgado Cantú, Juan Brom, vamos a intentar contextualizar este bloque, ¿sale? Entonces, de alguna manera, estos son los aspectos teórico-metodológicos que engloban a la historia, ¿sale? Sobre todo para quienes de ustedes este tema va a seguir siendo una parte importante de sus carreras futuras. Pues bueno, hay que estudiarlo de manera muy puntual, ¿sale? Bueno, comencemos. Primero los prolegómenos. Se le llama prolegómenos a toda una serie de conocimientos que tú tienes que saber antes de poder aventurarte en abarcar una ciencia o una disciplina, ¿sale? Aquí tenemos diferentes bloques, son diferentes puntos a tratar: el hecho histórico, el proceso histórico, causalidad y multicausalidad, historiología e historiografía. Comencemos por el hecho histórico y su diferencia con el proceso histórico. Para que la historia funcione como una ciencia, chavos, y pues no se quede solamente como que alguien platicó tal cosa o alguien aventó tal chisme, pues el historiador necesita clasificar lo que pasa en una línea de tiempo muy rigurosa científicamente. No todo lo que ocurre merece estar en un libro de historia, dirían algunos, ¿no? Y aquí es en donde hay ciertas herramientas que permiten distinguir al hecho histórico de todo lo demás, ¿sale? Entonces, comencemos con el hecho histórico. Aquí tal cual lo dice, es un punto de quiebre en la historia, ¿no? El hecho histórico es un acontecimiento único, ¿sale? Es de corta duración, ocurre en un momento y en un lugar específico y produce un impacto suficientemente fuerte como para alterar el rumbo de la sociedad, ¿sale? Sus características, bueno, como aquí lo mencionamos, es corto, es de corta duración, puede durar horas, un par de días tal vez, ¿sale? Suele considerarse irrepetible, es decir, es un evento muy sui generis en la historia, es muy eh, eh, característico de un momento, como la toma de la Bastilla durante el inicio de la Revolución Francesa, el grito de Dolores Hidalgo, la invasión de Hitler a Polonia, ¿sale? Entonces es un evento irrepetible y está protagonizado por sujetos históricos muy claros, ¿sale? Tiene protagonistas muy específicos, tiene su fecha y tiene un momento en particular. La noche del 15 de septiembre, el grito de Dolores es uno muy característico de la historia de México. También la promulgación de nuestra Constitución el 5 de febrero de 1917, la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas en la Ciudad de México el 2 de octubre de 1968. Esos son hechos históricos, ¿sale? Entonces los invito a que piensen en el hecho histórico como una fotografía, como la captura de un instante en un momento del tiempo, ¿sale? Ahora pasemos al proceso histórico. El proceso histórico es ver la película completa, ¿sale? Es esta parte. En este caso, el proceso histórico vamos a pensarlo como la continuación de hechos históricos relacionados entre sí, o sea, una sucesión de eventos. No es un evento aislado, es una transformación que a lo largo del tiempo va madurando y que puede durar años, décadas, siglos, ¿sale? Un proceso histórico es más largo. Es de media duración o de larga duración. No tiene una fecha exacta en la que inicie o termine, sino que tiene etapas, ¿sale? Tiene etapas de desarrollo. Permite explicar cómo cambia a nivel social, económico o político una estructura de la humanidad, ¿sale? Ejemplo, la independencia de México, no el grito de Dolores, la independencia de México. La independencia de México no fue un día, recordarán ustedes que fue más de 11 años
donde hubo varias divisiones entre integrantes protagónicos, hubo alianzas, hubo traiciones, tuvo su periodo de inicio, de organización, de resistencia y de consumación, entre otros, ¿vale? También cómo se institucionalizó el Estado mexicano, cómo se formó nuestro Estado-nación, cómo México surgió, es un proceso muy largo. Ese proceso va de más o menos 1920, pónganle ustedes, a 1940 en términos estructurales, ¿no? Donde el país, nuestro país, pasó por muchas etapas en las que llegaron intervenciones, épocas de dictadura, épocas de consolidación de un partido único, épocas de inestabilidad y bastante anarquía, épocas de demasiada rigidez institucional, épocas de más apertura democrática, en fin, la institucionalización de México es un proceso histórico, no un hecho histórico, ¿sale? Si el hecho histórico, entonces les pedía que lo estudiaran o entendieran como una fotografía, pues entonces piensen en el proceso histórico como eso, como la película, ¿sale? La cadena que une cada uno de los eventos. Y pues un hecho histórico pues solo va a cobrar un significado científico cuando lo insertas dentro de un proceso histórico, ¿sale? Aislado no nos funciona mucho. Bueno, luego viene causalidad y multicausalidad histórica. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué pasan las cosas? ¿Por qué ocurrió algo? La causalidad y la multicausalidad intentan responder a esta pregunta cuando se estudia un evento de la historia. No olviden que el padre de la historia es considerado Heródoto, ¿sale? Heródoto es considerado el padre de la historia. Y en aquella época la palabra historia fue utilizada para referirse a indagar el pasado, a preguntarse y a cuestionar cómo ocurrieron los eventos de algo y por qué ocurrieron de esa manera. De hecho, por ahí el origen de la palabra historia justamente deviene de ahí, de indagar, de investigar, de buscar el porqué. Aquí es donde los historiadores pues demuestran la preparación frente a otras personas. En la ciencia histórica, ningún gran evento ocurre por una sola causa. El, eh, la historia, para quienes la han estudiado con mucho rigor, es multicausal más que monocausal, ¿sale? Es decir, para entender un proceso histórico debemos dividir sus causas en varias categorías. Casi siempre hay prioridad en entenderla sobre todo en estos dos tipos de causa: causa estructural y causa coyuntural. Se les explico brevemente. Si hablamos de la causa estructural, es una causa de fondo, una causa que viene del pasado de fondo, del pasado más remoto. Bueno, más remoto para términos del proceso histórico que se está estudiando. Son aquellas razones profundas, razones económicas, políticas, sociales, que se van acumulando durante varias décadas como si fueran pólvora seca, ¿sale? Pónganlo así. La sociedad parece en paz, pero por debajo hay una tensión que está creciendo. El ejemplo, la independencia de nuestro país, el descontento, recordarán ustedes, de los criollos por las reformas borbónicas, la expulsión de los jesuitas, la reorganización de las intendencias de la Nueva España y también pues la desigualdad muy fuerte que sufrían las castas y la población indígena bajo el dominio español durante todos esos siglos se fue acumulando y acumulando. Eso es una causa estructural de nuestra guerra de independencia. Coyuntural. Una causa coyuntural es una causa más inmediata, es un detonante. Si aquella era la pólvora, la causa estructural, piensen en la causa coyuntural como la chispa, ¿sale? Que cae sobre la pólvora. Un hecho político en particular, ahora hablamos del hecho histórico, un hecho político, un hecho económico, militar, inesperado, puede acelerar los tiempos, dirían algunos, y provocar que un proceso histórico devenga, ¿sale? Se genere. Eh, un ejemplo, siguiendo con nuestra independencia, pues puede ser la invasión de Napoleón a España en 1808, cuando Napoleón encarcela
al rey Fernando VII, deja a la Nueva España sin una cabeza legítima a la cual obedecer. Ese fue un detonante muy bueno para que ocurriera, entre otros, ¿verdad? Claro, ya dijimos, multicausalidad, pero fue un detonante para que se acelerara el proceso de independencia de nuestro país. Entonces, eso muy importante que lo identifiquen, ¿sale? Multicausalidad de tipo estructural o de tipo coyuntural. Y finalmente, no confundir historiología de historiografía. La primera es la interpretación, o sea, es cómo nos explicamos a nosotros mismos como sociedad la historia que nos contamos, ¿sale? Y la historiografía es todas las herramientas, técnicas, instrumentación metodológica que han utilizado a lo largo del tiempo la historia para crear y recrear al evento histórico, ¿sale? Entonces, historiografía, todo lo que usas para crear a la historia. Historiología, todas las conclusiones a las que llegas cuando te cuentas la historia o cuando un pueblo se cuenta su historia. Bien, luego tenemos las categorías auxiliares de la historia. Categorías auxiliares se refiere a una serie de términos que siempre van a estar escuchando ustedes cuando estudian ya sea la independencia, nuestra historia en México, como la historia de otro pueblo o la historia de todos los pueblos, ¿sale? Entonces, aquí es en donde tienen cabida quién, dónde y cómo, ¿sale? Para que un historiador pueda reconstruir el pasado de manera científica, obviamente, pues necesita ordenar toda la información a través de filtros, a través de estas categorías. Comencemos con la del sujeto histórico. ¿Quién hace la historia? ¿Sale? En este caso, esta pregunta es la clásica. Si en un examen de admisión les ponen alguna pregunta, podría ser esta. En la metodología histórica, el sujeto, ¿sale? El sujeto histórico tiene una doble dimensión, ¿de acuerdo? Puede ser un sujeto individual o un sujeto colectivo. Un sujeto individual es el personaje histórico con un nombre, con un apellido y cuya posición política o militar o intelectual le permitió tomar decisiones determinantes en la historia. Benito Juárez es un ejemplo, Porfirio Díaz, Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sale? Ellos son personajes, sujetos individuales históricos. Los sujetos colectivos, algunos autores les llaman los verdaderos motores de la historia, ¿sale? Son las masas, son los grupos sociales, chicos, chicas, son las clases trabajadoras, son las mujeres que deciden marchar, son los indígenas, son las instituciones que con su acción conjunta transforman a la realidad. La historia se llena de muchos personajes con nombre y apellido, pero en realidad los procesos históricos no podrían impulsarse sin ese grupo imponente de anonimato actuante, ¿sale? Anonimato actuante. Entonces, bueno, los libros vigentes como los que ustedes leyeron en la prepa, tal vez llegaron a leer al libro de Benítez Juárez o de Delgado Cantú, ellos insisten en que los héroes no hacen la historia solos, o sea, sí cuentan, pero no son solo ellos. Miguel Hidalgo no habría logrado nada en 1810 sin el sujeto colectivo, sin los miles de campesinos, mineros y personas de diferentes castas que se unieron a la insurrección con pico, con machete, ¿no? El sujeto de la historia es, en última instancia, la sociedad en su conjunto. Así que la historia nos pertenece, no le pertenece a. Incluso los integrantes o individuos particulares son parte de esa historia colectiva. Luego pasamos al espacio histórico, lo que le llaman algunos la geohistoria, ¿sale? Es el escenario, ¿sale? Es el lugar donde ocurre la historia. Es el espacio no pasivo, obviamente, sino una categoría dinámica de la historia. La geohistoria, que es un concepto que van a ver mucho me parece que es en la Escuela de los Anales la que lo maneja, estudia cómo el entorno geográfico, esa escuela, moldea o limita o potencia, ¿sale? La acción histórica, la acción de los humanos en la historia. ¿Cómo aplicarlo? Bueno, piensa en México, ¿no? Imagínate México prehispánico.
el espacio geográfico determinó por completo las vías de la cultura. Ahí tenemos, ustedes lo han escuchado muchas veces, Aridoamérica, Mesoamérica y por ahí también Oasis América. Aridoamérica era un espacio seco, con lluvia escasa, con suelo árido, y obligó obviamente a los habitantes a ser nómadas, cazadores y recolectores. ¿Se fijan cómo determinó su espacio geográfico su dinámica social? En cambio, Mesoamérica es un espacio con abundantes ríos, lagos, tierra fértil. Eso permitió el desarrollo de la agricultura, el maíz, por lo tanto el nacimiento de civilizaciones sedentarias y grandes imperios como el mexica, como el maya, como el tarasco, la cultura madre, la olmeca. Entonces el espacio geográfico modifica el entorno histórico y también el entorno histórico, obviamente en algún momento modifica, retroalimenta al espacio geográfico, así que ambos se modifican mutuamente. Luego tenemos la periodización, ¿sale? Que es el arte de cortar el tiempo, cómo dividimos a la historia. Recuerden ustedes que el tiempo histórico es continuo, ¿sale? No se detiene. Por eso, para poderlo estudiar, los historiadores tienen que inventar como cortes en la película, como temporadas, ¿no? Y se llaman así, periodos. Un periodo se define, mucha atención, porque tiene una serie de características económicas, políticas y sociales que lo hacen diferente a lo que estaba antes, lo que estuvo y lo que va a venir después. En la historia de México, por ejemplo, la periodización más evaluada en exámenes divide a nuestro país como en tres grandes bloques, ¿no? Cronológicos, que es el México prehispánico, luego el México colonial o la etapa de la colonia y luego el México independiente, ¿sale? Es más o menos así como nos dividen a muchos libros, muchos autores. El México prehispánico desde los primeros pobladores de América hasta la caída de México Tenochtitlan en 1521, luego la época de la colonia, casi 300 años de dominación española, después de que cae el imperio mexica entre 1521 y 1821. Y luego tenemos el México independiente, toda la época en la que nuestro país intenta darse su propio gobierno, crear su propio sentido de identidad y en donde va a haber pugnas internas para ver cuál camino tomar. ¿Sale? Es el México independiente. Ese es de 1821 hacia nuestros días. O sea, abarca el siglo XIX, siglo XX y ahora con ustedes y conmigo el siglo XXI. ¿Sale? Y con todos los que vivimos en México y todo lo que pasa en el mundo que puede alterar lo que pasa en México. Cuidado con su examen, ¿eh? Las fechas de inicio y fin de un periodo suelen estar marcadas por un evento coyuntural, un punto de quiebre, pero la transición real entre un periodo y otro es lenta, es más lenta que eso, ¿sale? Por ejemplo, aunque el México colonial terminó políticamente en 1821, se acordarán ustedes con la formación del ejército trigarante a través del plan de Iguala y luego los tratados de Córdoba en Veracruz y todo eso. Bueno, eh, la estructura social como el racismo del sistema de castas, la economía agrícola, van a tardar décadas en cambiar. Todavía incluso ustedes pueden encontrar en algunos rincones de México personas que aún tienen un racismo de casta muy acentuado. Hay personas que todavía consideran que dependiendo del tono de piel, una persona puede o no merecer tal o cual cosa o tal o cual trato. Y pues verán todavía que la realidad social de México, económica, política, no es la misma si tú vas a una región rural que a una región urbana o que una región metropolitana o una región periférica de nuestro país, ¿sale? Los procesos históricos, por eso les digo, duran tiempo. Entonces, tomen mucho en cuenta eso y ¿cómo se dice? Y bueno, en general hay que cuidar eso de los periodos. Nuevamente volvemos a reiterar, historiología no es lo mismo que historiografía, ¿sale? Interpretas con la historiología y tecnificas o preparas tus instrumentos de investigación histórica con la historiografía, ¿sale? Bien,
Para acabar este marco de estudio de los prolegómenos del inicio de la historia, hay que comenzar a ver las escuelas de interpretación histórica. Em, ¿Cómo decírselos? ¿Cómo explicárselos con pocas palabras? Porque cada uno de estos amerita un libro, ¿sale? Las escuelas de interpretación histórica, que son muy preguntables, por cierto, suelen poner mm, énfasis en cómo la sociedad tenemos que tomar a la historia. Obviamente no se ponen de acuerdo en todo. Cada escuela de estas que ven aquí son diferentes enfoques para entender el mundo histórico, ¿sale? Imagina que la historia es como una escultura, ¿no? Imagínatela. Así, en el centro de una plaza pública. Dependiendo de en qué esquina te pares a verla, pues tu interpretación va a cambiar por completo. Esas esquinas o enfoques son las escuelas de interpretación histórica. Y algunos autores como Juan Brom, Gloria Delgado Cantú, Alfonso Martínez, nos ayudan en nivel bachillerato a entender cada uno de estos enfoques. Como vamos a partir por el positivismo, ¿sale? El famoso datos duros. El positivismo fue fundado, chicos, por Augusto Comte, ¿sale? Un francés del siglo XIX. El positivismo es, nace en una época donde las ciencias naturales, la química, la física, la biología, etcétera, estaban descubriendo las leyes del universo. Entonces los historiadores positivistas como Comte dijeron, pues nosotros también queremos ser una ciencia exacta igual que ellos. Entonces, la tesis fundamental del positivismo dice que la historia debe ser completamente objetiva y limitarse a describir los hechos tal y como sucedieron, sin emitir juicios, chavos, de valor, o sea, no valorar o devalorizar algo, ni tampoco con interpretaciones personales, porque la idea es hacerlo lo más objetivo que se pueda, ¿sale? Su materia prima entonces es el documento oficial escrito, o sea, para un positivista histórico no hay mejor fuente que algo que sea mm, ¿cómo decírselos? Pues sí, plasmado de una manera escrita. Si no hay un papel firmado por un gobierno o por un rey, para el positivista ese hecho no existe, ¿sale? Em, Está un poco sesgado, obviamente, cualquiera de estas lo está, pero aquí la crítica se ha enfocado sobre el positivismo a que al enfocarse solo en documentos oficiales crea la famosa historia de bronce. Ujú. Esa historia es una historia, un enfoque, algunos dirían acartonado, que solo habla de presidentes, de generales, de batallas, de tratados, de fechas exactas, ¿sale? Ignorando por completo la vida cotidiana, ignorando a los indígenas, a las clases trabajadoras, ignorando a las mujeres. Imagínense si solo estudiásemos la historia de la Revolución Francesa, como mucho tiempo pasó, por cierto, solo a la luz de los documentos oficiales, pues obviamente van a quedar muchas personas en el anonimato. Solo quien tuvo poder, influencia económica o política en esa época sería un personaje histórico, ¿sale? Lo cual vuelve demasiado clasista a la historia. Entonces, esa es una de las críticas que se le ha dado mucho al positivismo de Auguste Comte. Una frase típica del positivismo, para que la recuerden, por ejemplo, podríamos pensar en la, no sé, la batalla de Puebla de México. Recuerden la batalla de Puebla, año 1862, sí, el 5 de mayo de 1862. Entonces, un positivista diría, en la batalla del 5 de mayo de 1862, el general Ignacio Zaragoza derrotó al ejército francés, reportando exactamente las siguientes bajas. Y ya, eso es historia para un positivista. Bueno, continuamos con el materialismo histórico. La economía mueve al mundo. Obviamente esta es una simplificación muy brutal, pero pues bueno, nos sirve como punto de partida. La economía mueve al mundo. ¿Quiénes lo fundaron? Pues Karl Marx, Friedrich Engels, ¿sale? Era la Alemania del siglo XIX cuando ocurrió esto. Esta escuela
le dio una revolución al estudio de las ciencias sociales, ¿sale? A Marx, por allá no exageraré mucho, creo, al decir que o lo aman o lo odian al Señor, ¿sale? Y a la obra que ayudó a terminar su amigo Friedrich Engels. Marx argumentaba que la historia no cambia porque a un héroe se le ocurra una idea brillante por, no sé, un día y ya, sino que la historia cambia, o que, sí, la historia cambia por las condiciones materiales y económicas que viven los integrantes de la sociedad. ¿Cuál es la tesis fundamental del materialismo histórico? El motor de la historia es la lucha de clases y las contradicciones en los modos de producción que les convienen o no a estas clases, ¿sale? Cómo se produce la riqueza, quién se queda con ella, muy importante. Entonces, en la estructura, la base de este materialismo histórico es la economía, las fuerzas productivas, las relaciones de trabajo. Marx dijo que la economía determina en gran parte todo lo que concibe el individuo y la colectividad de la que forma parte, ¿sale? Él también hablaba de la famosa superestructura, es la política, las leyes, la religión, la filosofía, el arte. La superestructura, perdón, existe para justificar y proteger a la base económica, o sea, es la metanarrativa que se cuenta para que uno eh, incluso hasta esté un poco enajenado de que la realidad económica es la que determina por qué defiendo lo que defiendo, por qué pienso como pienso, ¿sale? Es una, una corriente de pensamiento muy interesante. Yo les invitaría a que la estudiaran a fondo. Mucha gente a veces defiende o, sobre todo, critica al materialismo histórico sin tener la oportunidad de ver sus fuentes. O sea, la misma historia lo dice, indaga, ¿sale? Indaga, estudia. ¿Qué más podríamos decir de él? Bueno, en términos de aplicación para la historia de México, recuerden que un historiador materialista histórico, ¿sale? Te diría que la independencia no fue por el grito de Hidalgo, sino tal vez porque la burguesía criolla estaba harta de pagarle impuestos a la corona española y quería el control del libre comercio en el territorio, o por las condiciones materiales en las que vivía una gran parte de los integrantes de la sociedad novohispana. Entonces, modo de producción, lucha de clases, burguesía, proletariado, infraestructura, fuerzas productivas, todos esos conceptos son clave en el materialismo histórico. ¿Sale? Bien, pasamos al historicismo. El historicismo, como dice aquí, cada hecho es irrepetible, eso es lo que defiende, ¿sale? Sus representantes principales aquí los tienen abajito, ¿sale? Dilthey, Croce o Cross, la verdad no sé cómo se pronuncia, discúlpenme, o George Collingwood. Ellos son principalmente del siglo XIX al siglo XX. Este historicismo, esta escuela de interpretación, reacciona contra el positivismo. Dice esta idea que es imposible tratar a la historia como a la física, porque los seres humanos tenemos conciencia, sentimientos y cambiamos con el tiempo. Entonces, la tesis fundamental del historicismo es que todo hecho humano puede y es histórico y solo puede ser comprendido dentro de su propio contexto temporal y contexto cultural. No existen leyes históricas universales, o sea, basta de usar de forzar a la historia a ser una ciencia natural, le dirían al positivismo, ¿no? No existen esas leyes universales históricas que apliquen a todos los países y a todas las reglas del mundo por igual, no hay recetas universales, ¿no? El historiador, en este caso, el método que usa es usar la empatía histórica, así le llamaban ellos, la empatía histórica, para, por ejemplo, entender a los mexicas o a los insurgentes de nuestra guerra de independencia, tendríamos que intentar pensar cómo ellos pensaban en su época, con sus valores, con sus prejuicios, no juzgarlos con valores del año 2026, ¿sale? Y bueno, si lo quisiéramos resumir como en una frase, ellos podrían decir, el hombre no tiene naturaleza, lo que tiene es historia. Eso lo dijo un personaje hace algún tiempo llamado José Ortega y Gasset.
¿Sale? Bueno, finalmente tenemos la Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales, que dice aquí, una historia total. Bueno, ¿qué significa eso? Marc Bloch, no sé si se pronuncia así, Lucien Febvre, Francia, franceses, los señores, 1929, estamos ubicándonos en la Escuela de los Anales. Esta escuela moderna ha influido mucho en los libros que actualmente se utilizan de historia. Por ejemplo, hay un libro muy famoso llamado Historia General de México, del Colegio de México, ¿sale? Que está bastante influido por la Escuela de los Anales. Como ya estaban cansados de la historia política de los reyes, de los presidentes, etcétera, los historiadores propusieron estudiar absolutamente todo, ¿sale? La tesis fundamental de la Escuela de los Anales es que la historia debe ser una historia total, que colabore con la geografía, con la economía, con la psicología, con la sociología. Estudia los grandes procesos colectivos, estudia a la economía, la geografía, incluso hasta la psicología de los pueblos, ¿sale? La aportación más importante de esta escuela, algunos la consideran, algunos autores, la de Fernand Braudel, ¿sale? Él fue un miembro muy destacado de esta escuela y él propuso que el tiempo no corre igual para todo. Hay un, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llamó él? Un tiempo corto, un tiempo medio y un tiempo largo. El tiempo corto es el acontecimiento, el tiempo medio es una coyuntura y el tiempo largo es una estructura. Es parecido a lo que ya habíamos dicho. El tiempo corto es la espuma de la historia. O sea, batallas, discursos, muertes de líderes, etcétera. Por ejemplo, el tiempo corto o acontecimiento para México podría ser el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, luego de ser elegido nuevamente para su segundo periodo de presidente de la República de México, ¿no? Es un evento, un acontecimiento. Tiempo medio o coyuntura. Son las fluctuaciones de unas décadas, ¿sale? Son los ciclos económicos, son los periodos de gobierno. Uno podría ser muy característico, el milagro mexicano, ¿no? Seguro han escuchado de él. Y el tiempo largo es la estructura. Es un proceso lentísimo que tarda siglos en cambiar, como la relación del ser humano con la geografía o la mentalidad religiosa, por ponerlo así sencillo. ¿Va? Bueno, espero que estas características les hayan servido para entender la diferencia. Sobre todo es lo que nos interesa para un examen de ingreso, la diferencia entre las diferentes escuelas de interpretación histórica. ¿Sale? A continuación pasaremos a ver periodos históricos importantes de la historia de México. Gracias por su atención, chicos, y continuamos con sus videos del curso.